Vamos a ir a Éxodo capítulo 17. Llegue conmigo al Antiguo Testamento. Éxodo pertenece al Pentateuco, Penta 5, los primeros 5 libros de la Biblia. Y vamos a ver qué dice Éxodo capítulo 17. Vamos a ver qué dice la palabra. Éxodo capítulo 17. Dice agua de la roca. Es un título, es un pasaje bien conocido, pero sé que Dios nos va a hablar. ¿Sabe algo? La gente de 2 o 3 generaciones atrás no tenían una vida tan sofisticada como la de nosotros. Para nosotros, hoy tener luz eléctrica es cuestión de un interruptor. Simplemente hundo un interruptor y la luz eléctrica está. La gente de antes, a las 6 de la tarde, que ya comenzaba a anochecer, tenían que suspender sus actividades. Muchos de ellos seguían con la luz de una lámpara, con la luz de una vela, con la luz de una antorcha. Estamos hablando 3 generaciones atrás, no contaban con eso. No contaban con la facilidad de abrir un grifo de agua y que saliera el agua potable de una manera tan sencilla. No, muchas personas tenían que ir a sacar el agua de un pozo o a ir a un río. De hecho, mi abuela, que está ya en la presencia del Señor, mi abuela en su época, ella es del Cali Viejo, mi abuela iba a lavar la ropa al río Cali. ¡Qué tremendo! Se iban las mujeres en la mañana, llevaban costales y costales de ropa y pasaban todo el día golpeando con la prenda las rocas del río, sacando la mugre de la ropa, poniendo a extender. Era una jornada bien compleja. Preparar los alimentos era muy dispendioso, había que ir por leña, había que cargar la leña, había que prender un fogón, había humo, muchas personas sufrían de los pulmones a raíz de el humo de la leña, se acaloraban demasiado. La vida de antes era muy dura. ¿Sabe algo? Hay castillos en Europa muy impresionantes. Por ejemplo, el castillo de Versalles es un castillo imponente que cuenta con más de 1000 habitaciones, tiene más de 1000 cuartos. Pero lo curioso de los castillos es que, por ejemplo, en este caso, un castillo de 1000 habitaciones, ¿usted sabe cuántos baños tenía el castillo? Le voy a dar la respuesta. No tenía ningún baño, porque en la antigüedad la gente hacía sus necesidades en recipientes y luego esto lo arrojaban a la calle, o lo hacían en corredores, o lo hacían en rincones. El nivel de suciedad en la que vivían estas personas era terrible. Nosotros contamos hoy con algo que ni siquiera los reyes de ese momento tenían. Una batería sanitaria impecable, tenemos inodoros en cerámica impecables, contamos con agua para descargar el inodoro, bendito sea Dios por esto. Y nosotros a veces, aunque vivimos rodeados de lujos, rodeados de comodidad, mantenemos a veces una actitud de queja. Y hoy yo les voy a contar cómo estas personas, a pesar de que Dios estaba allí ayudándoles todo el tiempo, tentaron a Dios. Y una persona que quiere vivir una vida de milagros nunca puede tentar a Dios con lo que vamos a aprender hoy. Nunca tientes a Dios, porque eso automáticamente cierra los milagros en tu vida, los cierra. Una persona agradecida, por eso yo le estoy diciendo, si usted tiene un testimonio, glorifique a Dios. Cuando usted lo saca, cuando usted comienza a decir, fue Dios el que me sanó, fue Dios el que me dio el empleo, fue Dios el que le dio gracia a mi hoja de vida para que me llamaran, fue Dios el que me evitó ese accidente, fue Dios, ¿sabe? Usted comienza a caminar una vida de milagros. De hecho, para no ir más lejos, estamos viendo una cosa aterradora que está ocurriendo en Ucrania. Eso es una cosa desgarradora, lo que está pasando allá. Ya están matando civiles que están tratando de escapar de Ucrania. Lo horrible del tema es que Rusia no abrió los corredores humanitarios que había dicho,
sino que abrió otros corredores que hacen que la gente, la única forma no es escapando hacia Polonia porque está bloqueado o hacia otros países que los están acogiendo, sino que los únicos corredores habilitados y respetados, entre comillas, por Rusia, son los que sacan a la gente hacia Rusia. Entonces, esto lo han criticado hoy todo el día. ¿Cómo es posible que Vladimir Putin esté haciendo eso? Gente que quiere huir de la guerra, pero la única escapatoria es vengan a Rusia sin saber qué ocurra con ellos. Hoy hubo una imagen que salió en el New York Times de una periodista que registró el momento en que una bomba o un misil cayó sobre una señora que escapaba con 2 hijos y un amigo, un señor ya de edad. Murieron los 4 instantáneamente y decía esta señora: yo he visto muchas cosas en 20 años de cubrir guerras y conflictos, pero esto que está pasando hoy acá es maldad pura. Así que yo le quiero decir que si usted vive en Colombia y usted se ha quejado porque yo vivo en Colombia, porque este país con tanta necesidad, mire, escúcheme, para no ir más lejos, muchísimas personas en Rusia, muchísimas personas en Ucrania, muchísimas personas en Europa están viviendo un conflicto que lo más seguro es que va a coger unos niveles mayores de dolor y de muerte y de sufrimiento. Así que estamos en un lugar de privilegio. Vivimos en Colombia. Usted esta noche no tiene temor a escuchar un helicóptero volar ni escuchar un avión volar. Yo conocí a un hombre que vivió varios años en Alemania y él me decía que cuando en Alemania sonaba la sirena, que es una alarma de un avión que se acerca a echar una bomba, y las personas cuando escuchaban la sirena, tenían que salir a esconderse a refugios subterráneos. Él decía que el solo sonido de la sirena era aterrador. Es una sirena que causa pánico, que causa miedo. Imagínese la gente escuchar esas sirenas, luego escuchar los aviones que se acercan, luego escuchar las bombas en la distancia. Esta gente hoy está viviendo algo aterrador. Así que yo puedo decirle y quiero testificar que le doy gracias a Dios por vivir en Colombia, por estar en un país que, si bien es cierto, no es ajeno a lo que está pasando en el mundo. Somos un país que ha sufrido mucha violencia de otras formas, pero que no conocemos que este país haya vivido una guerra mundial. La Primera y Segunda Guerra Mundial no involucró a Colombia. Nosotros los colombianos no tenemos esos recuerdos de ciudades arrasadas por bombas. Nosotros no tenemos esos recuerdos. Así que quiero decirle, estamos rodeados de milagros, pero entre mayor sea nuestra actitud de agradecimiento a Dios, más cosas van a estar pasando en tu vida. Más cosas serán desatadas. Pero si por el contrario tomamos la actitud de lo que vamos a estudiar acá, entonces eso automáticamente cierra una vida de milagros. Éxodo capítulo 17, versículo 1. Dice la Biblia: agua de la roca. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim. Y aquí comienzan los problemas. Estamos leyendo el 1. Y no había agua para que el pueblo bebiese. ¿Sabe? El pueblo comienza a caminar, el pueblo es guiado por Dios, pero curiosamente Dios los hace cruzar un desierto. Hay momentos en nuestra vida, querido amigo, querido hermano en Cristo que nos está sintonizando ahora, que Dios, no el diablo, sino Dios nos hará cruzar por desiertos. Los desiertos son grandes formadores del carácter. Se lo repito, los desiertos son grandes formadores del carácter. Pero yo debo entender que cuando yo entro a un desierto o he entrado a un desierto, tengo que entender que Dios está formando algo en mí. Debo entenderlo. Debo entender que ese desierto tiene un propósito. Escúcheme. El desierto tiene un propósito en mi vida. Y si usted hoy
está en un desierto, el que sea emocional, físico, en su salud, si estás en un desierto económico, si estás en un desierto ministerial, si estás en un desierto a nivel de pareja, a nivel de hijos, pregúntale al Señor el porqué de ese desierto, pero también pregúntale el para qué de ese desierto. Y dice que no había agua. Acamparon en Refidín y no había agua para beber el pueblo. Ahora, no estamos hablando de darle de beber a un grupo de 20 personas. No estamos hablando de darle de beber a un grupo de 100 personas. No estamos diciendo que el grupo al cual se le había de dar agua eran 1000 personas. Imagínense 1000 en un desierto. De hecho, en mi casa nosotros compramos un botellón de agua de 20 litros y entre mi esposa, mi hijo y yo, 20 litros nos dura una semana. Imagínense que una persona al día debería por lo menos consumir 1 litro de agua, por lo menos. Ahora multiplique 1 litro de agua no por 100, no por 1000, no por 1 millón, sino por una cantidad innumerable de personas. Se dice que podían ser hasta 3 millones de israelitas. Y esta gente sale y se encuentran con una dificultad. No hay agua para beber. El apetito más vehemente que el ser humano puede tener es la sed. Usted puede sentir hambre de comer carne, hambre de comerse una fruta, hambre o deseo o apetito de comer arroz, hambre de legumbres o de verduras o de pollo o de pan, pero el apetito más vehemente, más fuerte en el ser humano es la sed. Porque la sed es un síntoma de alarma de nuestro cuerpo. Y comenzó esta gente a sentir que su saliva se estaba espesando. Comenzaron a sentir, usted sabe que a mayor temperatura más se suda, porque es como el cuerpo se refrigera a través del sudor, y entre más sudor, más pérdida de líquido. Entonces comenzaron a sudar, comenzaron a tener calor, comenzaron a sentir sed, que es apenas natural y normal, pero esa situación los va a llevar a ellos a pecar. Escúchame. Aunque la situación que estés pasando sea una situación compleja, no permitas que eso te lleve a pecar. Hay personas que para esta temporada ya comienzan a hacer sus vueltas en los colegios y le quiero contar que la educación está supremamente costosa. Y a veces hay gente que tiene, pero hay otros que no tienen. Que no te lleve a pecar el no tener lo básico como el agua. Y dice la palabra del Señor: y altercó el pueblo con Moisés y dijeron, como estamos estudiando, ese es el propósito de la iglesia en casa, ¿qué ocurre? Hubo sed y la sed llevó a la gente a pecar con algo, con las palabras. No me cansaré de decirlo. El cristiano que aprende a hablar controla muchas cosas en el mundo espiritual. La Biblia una y otra vez nos insta a cuidar nuestras palabras. La muerte y la vida están en la lengua, Proverbios 18:21. La Biblia dice, te has enlazado con los dichos de tu boca, has quedado preso con las palabras de tus labios. Las palabras tienen un gran poder. Ahora, ellos sintieron sed y la sed movió su corazón a altercar con Moisés. Y aquí hay algo muy interesante. Altercaron con Moisés y le dijeron esto: danos agua para que bebamos. Ellos van a Moisés. Moisés es un líder que ha sido puesto por Dios y que le ha tocado uno de los ministerios más duros, ser pastor de esta gente. Aunque el ministerio de Moisés era ser profeta, un gran profeta, Moisés fue pastor de toda esta gente. Y esta gente viene a él y le dicen, danos agua para beber. Ahora, ellos fueron a la fuente incorrecta, porque Moisés no podía hacerlo. Moisés no podía generar agua.
para miles de personas, para por lo menos entre 1 millón y 3 millones de personas. No podía Moisés. Ellos estaban enfocados en el ser incorrecto. Escúcheme esto. Se lo voy a decir como pastor y aprovechando que ahí está mi pastor, el pastor Pablo Troches, ahí está la pastora Rosa. ¿Sabe? La gente cree que el pastor tiene la solución a sus problemas y esto es completamente errado y equivocado. ¿Cómo se ofende la gente que no ha entendido que no es el pastor el que resuelve las cosas? No es tu pastor, es Dios. Que Dios quiera usar a tu pastor es otra cosa, pero es Dios al que nosotros debemos de recurrir. Cuando la gente depende del hombre, no depende de Dios. Y yo no quiero una iglesia dependiente del hombre. Yo quiero pastorear una iglesia dependiente total y absolutamente ¿de quién? Del Señor. ¿Y qué más dice la palabra? Dice, danos agua para beber. ¿Y cómo le responde Moisés? Dice, ¿por qué altercáis conmigo? Él le está diciendo, ¿por qué vienen a pelear conmigo? Yo no puedo hacer nada. Yo no puedo hacer nada. Hay gente que cree que porque uno es pastor, entonces uno puede obrar de formas muy diferentes al común de las personas. Mire, yo le enseño a la gente que si usted es un hijo de Dios o una hija de Dios, usted tiene el mismo acceso al Señor, tiene la misma gracia, tiene el mismo favor, obre en su fe. Así que Moisés dice, ¿por qué están altercando conmigo? Pero después viene algo que me preocupa más. Versículo 2, terminando, dice, ¿por qué tentáis a Jehová? La Biblia dice que Dios no tienta a nadie, ni Dios puede ser tentado por el mal. ¿Por qué Moisés está diciendo, ¿por qué tentáis a Jehová? Realmente lo que quería decir Moisés y lo que quiere decir este pasaje es, ¿por qué están provocando a ira a Dios? ¿Qué es provocar a ira? Es cuando una persona se pone necia y comienza a hacer cosas y comienza a hacer cosas y comienza a agotar la paciencia del Dios Todopoderoso. Porque le quiero contar que la paciencia de Dios, aunque es amplia, aunque es inmensa, tiene unos límites. De hecho, la paciencia de Dios con este mundo terminará un día. Se acabará su paciencia. Así que él le dice, ¿por qué vienen a pelear conmigo? ¿Por qué altercáis conmigo? Y la segunda cosa le dice, ¿por qué tentáis a Dios? Es que a mí no me salen bien las cosas, es que mire, todo va de mal en peor, es que desde que estoy yendo a la iglesia, entonces comienzan a murmurar con su boca, comienzan a decir cosas en medio de un desierto y lo que están haciendo allí es tentando la ira o la rabia del Señor. Yo conozco un Dios paciente. Yo puedo predicarle a usted de un Dios de oportunidades, de un Dios de cambio, de un Dios clemente, de un Dios compasivo, de un Dios que es misericordioso, que tiene compasión de mis miserias. Yo puedo predicarle a usted eso, pero todo tiene un equilibrio. Por un lado está ese Dios compasivo, clemente, piadoso, paciente, y por otro lado está un Dios que también se enoja. Entonces no es el Dios del enojo, no es el Dios que está disgustado con la humanidad todo el tiempo, no es el Dios castigador, no es el Dios que está allá arriba enfadado con nosotros, no es ese Dios, pero tampoco es ese Dios que haga lo que haga yo, entonces Él está con una sonrisa en su boca. No, hay que poner un punto ¿de qué? De equilibrio. Sigamos leyendo. Dice el versículo 3. Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ahora, ¿qué ocurre? La Biblia me dice por segunda vez que el pueblo tuvo ¿qué? Sed. Y la necesidad no suplida los lleva otra vez ¿a qué? A pecar con su boca. A pecar con sus labios. La necesidad no ¿qué? No suplida. Entre más peques con tus labios,
menos tendrás una vida de milagros. Primero van contra Moisés, se quejan contra Moisés, murmuran contra Moisés. Ahora le van a añadir a su murmuración más detalles. Versículo 3. Así que el pueblo tuvo sed allí sed, y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Vamos despacio, por favor. La murmuración los lleva a ellos a atribuirle a Moisés maldad en su corazón que no había en Moisés y que mucho menos había en el plan de Dios. Entonces ellos, listo, tenemos sed, danos de beber, una exigencia, una demanda. Pero ahora aquí están haciendo algo gravísimo. Le están atribuyendo a Moisés, representante de Dios y por ende a Dios, que Dios en sus planes los sacó de Egipto para matarlos de sed. ¿Sabe una cosa? Lo que ellos estaban hablando allí era: Dios es malo, Dios es cruel, Dios es perverso, Dios nos trajo, esto fue un plan macabro de Dios para aniquilarnos. Ahora ellos dicen, para matarnos a nosotros, a nuestros hijos y a nuestro ganado. Recuerda que ellos salieron con ganado, fue por Dios. Ellos en Egipto no tenían nada, pero Dios los honró antes de sacarlos. Entonces hay gente que en el desierto olvidaron de dónde los sacó Dios. En el desierto olvidaron los milagros antes del desierto. Y comienzan a atribuir que Dios es el que está detrás de todo esto y que los quiere matar. Entonces dice el versículo 4. Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo: ¿qué haré con este pueblo? Entonces Moisés va a la fuente correcta. Y Moisés hace lo que debe hacer todo líder religioso: buscar la dirección de Dios. Escúcheme. Dice un refrán popular muy errado que la voz del pueblo es la voz de Dios. Esto no es correcto. Aquí todo el pueblo estaba murmurando, sin embargo, no era la voz de Dios. Era todo lo contrario. Moisés era un líder tan confiado en su llamado que era capaz de enfrentarse a una comunidad tan grande con una clave: fue a Dios. Cuando usted no sepa qué hacer, vaya a Dios. Seguro en tu casa se levantan contra ti 5, 6, 7, 8, 9 familiares. Aunque ellos sean mayoría, no significa que ellos tengan la razón. Escúchame. No significa. Una de las cosas que yo he entendido para servirle a Dios a través del ministerio pastoral es el carácter. Y muchas veces nosotros como pastores y como hombres de Dios hemos tenido que tomar decisiones que al pueblo no le gustan, pero que finalmente es la voluntad del Señor. Un pastor o una pastora sin carácter no es apto para liderar a un pueblo. ¿Y qué dice aquí la palabra? Él va a Dios y le dice: ¿qué haré con este pueblo? Le hace dos preguntas. Y luego le dice: de aquí a poco me apedrearán. Entonces le dice: ¿qué debo hacer? Porque me van a apedrear. Moisés no era dramático. Moisés sabía que su vida estaba en riesgo. Pero Dios obra. Y dijo Dios a Moisés: pasa delante del pueblo. 1. Toma contigo de los ancianos de Israel. 2. Toma también en tu mano la vara con que golpeaste el río. 3. Y ve. Escúcheme las instrucciones que Dios le está dando a Moisés. Y Moisés tenía que entender la voz de Dios. Necesitamos entender y escuchar la voz del Señor. Somos una sociedad que a todos queremos opinar, que no nos gusta que nos digan nada, que no aceptamos consejo ni reprensión,
que creemos que todos no lo sabemos. Escúcheme, Moisés le dijo a Dios, ¿qué haré? Y Dios le está dando una instrucción. Ahora, si Dios te da una instrucción a ti, ¿qué está esperando Dios? Que la obedezcas. Lastimosamente, yo a veces me encuentro con personas que Dios les da una instrucción y hacen absolutamente lo contrario. Dios les da instrucción clara, precisa, concisa y terminan haciendo lo contrario. ¿Pero qué hace Moisés? Entonces dice el versículo 6. He aquí, dice Dios, yo estaré delante de ti, allí sobre la peña en Horeb. Entonces Dios le dice, irás delante del pueblo, vas a caminar delante, vas a tomar los ancianos, vas a tomar la vara con que golpeaste el río. Ahora vas a ir y yo voy a estar delante de ti en Horeb. Es clave el lugar. Yo estaré allí. Y luego le dice, estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb. Instrucción. Y golpearás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. No confunda este pasaje, hay otro pasaje muy similar, con aguas, pero ya ahí Dios no le dice que golpee, sino que le hable. En esa otra ocasión, eso le cuesta caro a Moisés. Este no es ese pasaje. Ahora dice, y golpearán la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Ahora, una persona que vive una vida de milagros está acostumbrado a que Dios le pida cosas que se salen de lo común. Dios te pedirá a ti que hagas cosas fuera de lo común. Te voy a poner un ejemplo. Yo no sé, en estos días estuve compartiendo acerca de este ejemplo. Hay momentos donde Dios te colocará a ti a conseguir algo, a amontonar algo para dárselo a otro. Te voy a poner este ejemplo. Yo tengo por costumbre ahorrar. Y aquí en Cali venden unos tarritos donde uno va echando monedas o billetes y vas ahorrando. Y me ha pasado en algunas ocasiones que una de las cosas más chéveres de ahorrar es cuando llega el momento de destapar la alcancía y de contar cuánto dinero tienes allí guardado. Y es muy interesante. Ahora, normalmente a las alcancías les pongo un propósito, es para algo. Pero ¿sabe qué me ha pasado? Que ha llegado el momento de destapar la alcancía y cuando ya la voy a destapar, el Señor me dice, eso no es para ti. Yo te puse a ahorrar para que se lo des a otra persona. Y esto es bien curioso. ¿Y sabe algo? La última vez que nos ocurrió esto, se lo dimos a alguien y mi esposa y yo, bueno, contento lo hicimos porque es la instrucción de Dios. Y esa persona grabó un video con su esposa, un pastor lo hizo, y nos mandó un video y nos dijo, recogimos tanto, y le daba gloria a Dios porque era un dinero que ellos puntualmente necesitaban. A veces Dios te pedirá cosas puntuales como ir y párate frente a una peña y dale con una vara. Es que esto no tiene lógica. Permítame decirle el porqué. Normalmente el agua no sale de una roca. Era más lógico que Dios le dijera a Moisés, irás a un lugar y te mostraré un oasis en medio del desierto. O irás a un lugar y cavarás un pozo, recuerde que hay aguas subterráneas, y cavarás un pozo, como le pasó a muchos hombres en la Biblia. Isaac, por ejemplo, tuvo privilegios a pozos que venían desde Abraham. Así que era más lógico cavar un pozo, encontrar aguas subterráneas. Pero lo loco de Dios es que lo pone a ir. El pueblo, recuerda que el pueblo no está para bromas. Los ánimos están caldeados. La gente está furiosa, tienen sed. Esto no es cuestión de bobear con la gente. Y Dios lo va a poner a pararse enfrente de una roca, de una peña. Y luego con un bastón de madera golpear una roca. ¿Qué lógica hay que Dios me haga parar enfrente de un terreno rocoso y golpear y que de ahí se va a agrietar y de ahí va a salir agua? No tiene sentido. No hay ningún lago cerca, no hay ningún embalse,
no hay ninguna represa, no hay nada que contenga agua a su alrededor, no tiene lógica. Por eso una persona que vive una vida de milagros no se mueve por lógica. La lógica es enemiga ¿de qué? De la fe. La lógica es ¿qué? Enemiga de la fe. Nosotros estos días hemos estado haciendo vueltas con mi hijo del colegio y a donde yo llego siempre testifico. Conozco o no conozco a la persona. ¿Y cómo se llama el niño? Gianmarco. Y siempre digo, y se llama así porque significa Dios es misericordioso porque nosotros no podíamos tener hijos. Gianmarco es el fruto no de la lógica, Gianmarco es el fruto de la fe. Y yo quiero decirte hoy, golpea tu peña con la vara. Golpea la roca que Dios te dijo que golpearas. Esto no es literal, esto es simplemente un ejemplo, algo simbólico. Hay una roca. La mente me dice de las rocas no sale agua. De hecho, los terrenos que poseen agua tienen unas características. Normalmente un terreno con agua contiene árboles. En nuestro país, cuando usted ve un terreno con guaduas, que son familiares del bambú, uno dice, allí tiene que haber agua. Tiene que haber algún nacimiento, la lógica. Pero Dios no se mueve, ¿por qué? Por lógica. Ahora, Moisés está a punto de que lo maten y Dios se la pone difícil. Pero Moisés es un tipo de fe. Y la fe en el original, emuná, significa soltarse en los brazos de papá. Eso es fe. Es como cuando mi hijo estaba más pequeño y de pronto, un ejemplo, yo estaba metido en una piscina, él estaba afuera y yo le decía, salta mi amor que yo te cojo. Y él no esperaba 2 veces la orden, él se tiraba, porque sabía que papá o que mamá lo iban a sostener. Eso es ¿qué? Fe, es confiar. Así que Moisés va y dice, y golpearás la peña y saldrán de ella aguas y beberá el pueblo. Imagínese el estrés. ¿Será que va a alcanzar para darle de beber a niños, ancianos, adultos y animales? Imagínese cuántos carrotanques llenos de agua se necesitarían para suplir la sed de más de 1 millón de personas. Piénselo por un momento. Piense que si Cali tiene casi 3 millones de habitantes y se fuera el agua en Cali por días corto y anulo y no hubiese cómo tomar nadie agua, ¿cuántos carrotanques y camiones y cisternas necesitaría la alcaldía traer para abastecer la sed de las personas? Entonces dice el versículo 6 algo muy interesante. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. ¿Qué hizo este Moisés? Este pastor, este profeta. Puso a toda la gente más importante adelante. Ahora, imaginemos algo que el texto no lo dice. ¿Cómo estaba el pueblo en ese momento? ¿Lleno de fe? No. De hecho, no me va a alcanzar esta noche el tiempo para contarles que luego se refiere a este pasaje como la incredulidad del pueblo. ¿Qué había en el ambiente? Incredulidad. ¿Sabe? Yo me he topado con gente incrédula. Yo he llegado a lugares donde vamos a orar por algo y hay el que cruza los brazos y mira con una mirada de desprecio, con una risita burlona de que este está loco y aquí no va a pasar nada. Moisés tenía todo un pueblo en contra. Yo me imagino que el ambiente era bien pesado en ese momento. Era bien pesado. No era que el pueblo decía, amén, Moisés, vamos a orar, mientras tú golpeas la piedra, nosotros vamos a estar acá intercediendo. No, esta gente, yo creo que estaba buscando un motivo más para matar a Moisés. Recuerde todo lo que habían dicho previamente. Pero Moisés le cree al que le tiene que creer. Escúcheme. Usted no tiene que andarle creyendo a todo el mundo. Usted solo le tiene que andar creyendo ¿a quién? A Dios. Por eso ayer en la iglesia decíamos, cogimos la Biblia y dijimos, usted es lo que la palabra de Dios dice que es. Usted puede hacer lo que la Biblia dice que usted puede hacer.
Entonces mucha gente le anda creyendo por allí a cualquiera. No, Moisés cerró sus oídos. Yo me imagino, se paró enfrente de una peña, todo el mundo, ¿y a qué nos trajiste esta peña? Y la risa, ¿no? No faltaba el burlón, el viejito se enloqueció. Mira dónde nos trajo, parando enfrente de una roca, mire qué absurdo esto, nos hace perder tiempo, nos ilusiona. Me imagino la gente chiflando, la gente agarrando piedras. Pero aquí ocurre algo sobrenatural. Lo hizo así en la presencia de los ancianos de Israel. Y dice esto: y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba por la rencilla de los hijos de Israel, porque tentaron a Jehová diciendo: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Ahora, este pasaje le va a añadir algo más fuerte que tener sed. Estas personas dijeron algo en su corazón que es sumamente grave. Se lo voy a volver a repetir. Dice, lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba, porque la rencilla de los hijos de Israel y porque tentaron a Jehová. ¿Cómo tentaron a Jehová? Diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? ¿Sabe? En la versión TLA dice, también lo llamó Masá porque quiere decir duda, porque habían dudado del poder de Dios para cuidarlos. ¿Usted quiere tentar a Dios? Comience a cuestionarse si Dios está con usted o no. Comience a cuestionarse si Dios ya se olvidó de usted o no. Comience a cuestionarse si Dios cuida de usted o no. Esta gente comenzó a decir, ¿será que Dios sí está con nosotros? ¿Será que Dios sí nos cuida? ¿Será que Dios sí nos provee? Escúcheme, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? ¿Será que no? ¿Será que no lo imaginamos? ¿Será que no lo creímos y no era así? ¿Será que ya a Dios no le importamos? Escúcheme, es una de las cosas más ofensivas dudar que Dios es tu sustento. Escúchame, nunca jamás le des la oportunidad a tu corazón de hacerte pecar dudando si Dios cuidará de ti o no. Mi hijo no tiene que hacer absolutamente nada para que yo le dé lo que él necesita, porque hay una razón más que poderosa. Es mi hijo. Es mi hijo y eso supera cualquier falta. Así que Dios cuidará de ti por una razón más que poderosa, porque tú eres ¿qué? Su hijo y tú eres ¿qué? Su hija. Pero en medio del desierto, mucha gente comienza a maldecir, a murmurar, a atribuirle males a Dios, a decir que Dios los abandonó, a cuestionar la soberanía y el poder del Señor. Y sabe, aquí Moisés dice, yo le voy a colocar a este lugar rencilla, Masá, le voy a colocar Meriba, le voy a colocar duda. ¿Lugar de qué? De la duda. ¿Quién le puso ese nombre? ¿Dios? No, Moisés le dijo, ustedes dudaron, pero Dios les va a dar a ustedes agua. Y Dios les va a dar a ustedes sustento. Y Dios no los va a desamparar. Y si Dios tiene que hacer brotar agua de la roca, pues lo hará. Y yo le quiero decir esto, de manera sobrenatural. Nosotros vemos como Dios nos da de formas que no nos alcanzamos a imaginar. Dios usará lo que tenga que usar para bendecir a un hijo o a una hija que le cree al Señor. Deuteronomio capítulo 6, versículo 16. Saltemos a ver si alcanzamos en el tiempo a leer unos 2 versículos más. Deuteronomio 6, 16. Dice la palabra del Señor. El título, Exhortaciones a la obediencia. Y en el 16 dice, no tentarás a Jehová vuestro Dios, como lo tentasteis en Masá
Guardad cuidadosamente los mandamientos de Jehová vuestro Dios y sus testimonios y sus estatutos que te ha mandado. En Deuteronomio una vez más se recuerda un lugar, pero se recuerda una actitud del corazón. ¿Cuál? Tentaron a Dios. No tientes a Dios. Por eso cuando Satanás aparece y tienta al Señor Jesús con pan, Él le dice que no solo de pan vivirá el hombre. Él está diciendo, a mí no me vas a tentar con pan. A mí no me vas a poner en contra de mi Padre por pan, por comida. A mí no me vas a venir con esas cosas. Y al final el Señor Jesús le dice a Satanás, al Señor tu Dios no tentarás. ¿Sabe? Deuteronomio capítulo 9, ahora pase del 6 al 9, el 12 vuelve a recordarme esto. Y dice 9:12, dice la palabra del Señor, rebelión de Israel en Horeb. Y dice el 12, y me dijo Jehová, levántate, desciende pronto de aquí, porque tu pueblo que sacaste de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho una imagen de fundición. ¿Qué trajo esto en la gente? Que se corrompieran. Que el desierto no corrompa tu corazón. Que el desierto no haga que tu boca murmure. Que el desierto no te haga pecar. Si estás en un desierto, te invito a que cierres tus ojos y que demos gracias. Amado Dios, te doy muchas gracias en esta hora de la noche. Y si hemos pecado contra ti, Señor, si hemos murmurado, si te hemos atribuido males que no corresponden a tu naturaleza buena, te pedimos perdón. Si te hemos provocado a ira o te hemos tentado, perdónanos. Levanta todo juicio que haya en contra de nosotros, todo juicio que esté a punto de ser ejecutado. Señor, levántalo, Señor. Retira la orden en nuestra contra. Si en medio del dolor, si en medio de la prueba, si en medio de la crisis, si en medio de la escasez, si en medio de la adversidad, si en medio de la esterilidad hemos murmurado contra ti, perdónanos. Perdónanos, Señor. Y hoy, Señor, rechazamos de nosotros toda corrupción en nuestro corazón. Rechazamos toda duda en nuestro corazón, toda rencilla contra ti, Señor. Y hoy te pedimos, Dios, que nos llenes de fe para hablarle a nuestra roca, para golpear esa roca con la vara. Estas personas no sabían que este milagro también era un milagro generoso porque iba a alcanzar a miles de personas. Era un milagro sin reproche, pero también era un milagro con propósito. Ellos no sabían que esa roca, miles de años después, significaría y tendría un simbolismo del Señor Jesús. La Biblia dice que la roca es Cristo. Moisés no lo sabía en su momento, no entendió, no le fue revelado. Y la Biblia dice que del Señor Jesús correrán ríos de agua viva. Así que era un milagro con propósito. Y hoy, Señor, eso que tengo enfrente mío, que no entiendo por qué está allí, no le veo sentido, no hallo una respuesta ante tal dificultad. Señor, hoy te pido que abras mis ojos espirituales y que entienda que detrás de esa peña, de esa roca, hay un propósito mayor. Así que te doy gracias y enséñame a ser un creyente, un hijo o una hija de Dios, que permanentemente en su boca
tenga gratitud y alabanzas para contigo, para que la vida de milagros esté continuamente en medio de nosotros. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén y amén.